que debemos desarrollar. Ya vimos qué clase de mente quiere Satanás que nosotros tengamos, pero también hay una mentalidad que el Señor quiere que nosotros poseyamos, ¿sí? Y recuerden que Satanás siempre quiere hacer lo paralelo del reino de Dios. Él quiere hacer la imitación del reino de Dios. Entonces, como hay unas alumnas que tienen que irse porque tienen un compromiso en la escuela de España, ¿verdad? Vamos a comenzar con ellas. En este caso, mi hermana Roxana, a ella le tocó Isaías del capítulo 26, versículo 3, una mente perseverante. Lee el capítulo y nos das el ejemplo de una mente perseverante. Puede ser también un testimonio. Amén. Adelante, mi hermana Rosana. Bendiciones, amén. Y bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan de diferentes lugares del planeta. Bendiciones. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, esa es la versión Reina Valera. Pues puse varios ejemplos bíblicos. Bueno, no sé si estará bien, pero bueno, si no, tú me corriges, pastor, o cualquier hermano. Vemos a Noé que perseveró. Él perseveró a pesar de que la gente lo criticaba, que lo humillaba, que fue despreciado, pero él tuvo su mirada puesta en Dios y confió en Dios siempre. Y construyó un arca que ni siquiera sabía. Dios lo que no era, lo que no sabía, que ni existía ni la lluvia en ese entonces. Y creó el arca, confió en Dios, perseveró y su familia fue salva. Y bueno, y otro, para agregar otro sería en nosotros. Ahora que estamos en este discipulado, pues tenemos que perseverar, seguir y no desmayar. Perseverar y aplicar lo que ya hemos aprendido y lo que seguiremos aprendiendo y no importa que nos tengan que corregir, porque eso es lo importante, que nos corrijan y seguir siendo fiel al Señor. Amén. Bueno, dice Doc. No sé si estará bien. Excelente ejemplo de la vida de Noé con una mente perseverante, ¿verdad? Él guardó sus pensamientos en lo que el Señor le dijo. Fíjense que ni siquiera nunca ellos habían visto la lluvia, mucho menos un diluvio. Y en pleno lugar donde él estaba, construye un arca. Eso es una locura. Pero a pesar de que era una locura para la humanidad, para los hombres, él seguía perseverante en lo que el Señor le mandó. Y no solamente pensaba, sino que obedecía. Excelente, amada Roxana. Excelente ejemplo. Ok, nos vamos entonces con nuestra hermana Yahir, ¿verdad? Que le corresponde, déjame buscar, a ver cuál fue el que te corresponde a ti. Yanir, Efesios 4:23. Una mente renovada. Eso, una mente renovada. Ajá, adelante. Ok. Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Cuando uno viene del mundo, viene con la mente del viejo hombre, ¿verdad? Y cuando nosotros nos metemos la palabra de Dios, nuestra mente es cambiada, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo puse un ejemplo de una persona iracunda, ¿no? Esa persona, cualquier cosa que se le diga, rapidito se le enciende la lamparita, como digo yo, ¿no? Y te lo voy a decir, no me voy a callar, no voy a quedar así, ¿no? Generalmente es lo que pasa en la mente de uno. Yo digo eso por mí misma, ¿no? Le pongo yo como ejemplo, como era antes, ¿no? No voy a quedar callado. ¿Quién es para venir a decirme algo? Pues, ¿no? Entonces, a partir del momento cuando uno viene a los pies del Señor Jesús, la mente es totalmente renovada y cambiada. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, venid a mí todo lo que
mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y entonces esa mente es totalmente cambiada, ya no es una mente de ira, sino ya de mansedumbre. Y a partir de ese momento, la mente de Cristo empieza a ser implantada en nuestra mente. En este caso, fue así. Y gloria a Dios. Escuela de España, bendigo ese servicio. Vaya, y un placer haberlas tenido acá y gracias por sus tareas, estuvieron excelentes. Gracias, También, bendiciones. Amén, bendiciones. Adiós. Adiós, nos vemos el martes que viene. También vamos con los esposos Alan y Mónica, que también están comprometidos con una actividad del reino también. Y a ellos les corresponde una mente humilde. Amén, así es. A mí me tocó Hechos 20:19 y dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Amén. A mí me gustó también el 20, que es muy completo. Y como nada que fue inútil, he reunido. Un momento que estoy leyendo. Espera, que quiero leer la versión buena, la versión actual. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no me dejé anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. Amén. Esta palabra a mí me habló mucho también porque estamos hablando también de Pedro, de Pablo. Acuérdense que Pablo era una persona muy altiva, por lo que él era una persona demasiado altiva. Y lógico, era una persona importante, también muy importante entre todos los judíos, entre toda su gremio. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor lo llevó a una humildad tan grande, pero tan grande de como lo dice aquí, pasó toda clase de pruebas con humildad, muchas lágrimas, pruebas, acechanzas, de que a veces pensamos, wow, es increíble y lo ponemos también en nuestra vida actual, que creo que a todos nos ha pasado, que venimos de ahí, de esa altivez, de esa mente no humilde, de todo quererlo saber, de que ya todo lo sabemos, como nos lo ha estado explicando la pastora, de tantas artimañas del enemigo que coloca en nuestras mentes. Y de la noche a la mañana hemos tenido ese amor de Dios, esa entrega, sobre todo de decirle a Dios, Padre, ya no vivimos nosotros mismos, sino que vives tú en nosotros. Ya no hacemos las cosas en nuestra carne, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en nosotros. Y eso me llamó muchísimo la atención y también lo aplico a mi vida, porque yo era una persona casi como Pablo, o quizás un poquitico más orgullosa, más altiva. Y el Señor ha hecho de mí una persona tan diferente, que solamente la honra y la gloria es para Dios, porque la humildad, de verdad que la humildad nos lleva a muchas partes, nos lleva a que las personas nos vean, nos amen, nos respeten, y ante todo, que los ojos de Dios que Dios se agrade ante nosotros, con ser humildes. Y en tantas pruebas, un pequeñito testimonio, a veces yo misma he estado con tantos problemas, con tantas pruebas, con tantas cosas en mi vida, que me ha tocado sonreír y decirle y llevar la palabra, de testificarle a esa persona, Dios te ama, yo confío en Dios, no importa lo que pase, no importa lo que el mundo diga, yo creo en Dios, yo creo en su palabra y en lo que Él dice, que es el sí y en el amén. Y Dios es fiel, porque eso
eso es lo que Dios dice. Fe es ver las cosas que no se ven, llaman las cosas que no son como si fueran. Creer por fe y no por vista. Así que eso a mí lo he vivido mucho, lo sigo viviendo, lo estoy viviendo. Y la honra y la gloria para Dios, porque la humildad es lo más hermoso que Dios nos puede entregar. Eso es. Ahora viene Ana con Colosenses capítulo 3, versículo 12. Amén. Buenas noches a todos. Yo lo coge el texto, Colosenses 3:12. Y ese texto dice: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo, revistándose de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y esa palabra parece que suena muy sencilla y muy simple para que si, bueno, lo entendemos y eso sí estamos viviendo, pero yo creo que esa palabra es algo que tiene un significado mucho más profundo y que es algo que es muy difícil para cumplir por muchos cristianos. Y porque aquí hablamos de los 9 frutos del Espíritu Santo también, que están escritos en Galatas 5, en el versículo 22 y 26. Y por lo tanto buscamos ese Galatas 5 también. Gálatas 5:22. Quiere que busque. Más el fruto del han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanaglorioso, hiriéndonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Y entonces, ahí hicimos o leímos que, que esos partes son muy importantes, porque esas se forman la fuerza de humildad de nosotros, de cada uno de nosotros. Y es muy fácil para alguien tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia no nos sirve esas cosas. Y asimismo es muy importante que lo ponemos esa parte en acción, porque Jesús también lo dijo, que pobres en el espíritu, y así yo creo que eso también de vez en cuando es difícil para poner todo en acción, porque no solo un mandato por un parte de eso, pero todo completo, y por eso tenemos que cuidar lo que ponemos todas esas cosas en acción, para que así podamos ser humildes por nuestro Señor, porque por lo tanto la humildad es un prerequisito para el cristiano. Eso es lo que yo creo y lo que dice esa palabra por mí. No se escucha, pastora. No se le escucha, pastora. Disculpen. Excelente. Vemos también que para tener una mente humilde, es aquella también que hace la voluntad de Dios, indistintamente de lo que el Señor le mande hacer. Doblega su voluntad y se rinde a lo que el Señor le manda hacer. Y esa es la forma de cómo crucificamos la carne. Y sí, lo más difícil es crucificar el ego, la voluntad, el libre albedrío. Entonces, bueno, adelante ustedes, familia hermosa, que el Señor los lleve con bien a ese compromiso que tienen y que sean usados por Dios poderosamente. Les bendigo. Amén. Continuamos entonces. Ahora sí vamos a comenzar con el orden, a pesar de que me quedó pendiente
en la mente renovada la hermana Liliana, pero en su momento, entonces te toca a ti, hermana Liliana. Comencemos desde el principio. Una mente lista, María Nela, con 2 Corintios, capítulo 8, versículo 19. Bendiciones para todos. Yo busqué en dos versiones, Reina Valera, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 12, porque es primero, hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y la nueva traducción viviente dice, todo lo que den es bien recibido, si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen. Ya, No Marianela, disculpa, es 2 Corintios, Sí, capítulo 8, versículo 19. no, 12. No, Mente dispuesta. mente No. lista. Soy yo, pastora Mariana. Ay, perdóname, Marianela, escribí aquí, es cierto, es Mariana. Disculpa, Marianela, no te toca todavía. Sí, perdóname. Ok, está bien. Disculpa. Amada Mariana, eres tú. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 19. Adelante. Y no solo esto, sino también fue escogido por las iglesias para viajar con nosotros con esta gracia, que es administrada por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena disposición. Lo que tengo aquí son 3 puntos que la buena disposición, que es bien importante, que todo lo que hagamos lo tengamos que hacer con gozo y con amor, ¿no? Y la otra, que es que cuando nosotros somos hijos cristianos, hemos sido ya escogidos, y también cuando las iglesias nos da algún trabajo para nuestro Señor, que todo eso pues sea para la gloria de nuestro Padre Señor Jesucristo, y que tenemos que administrarlo y ser muy cuidadosos con todo ello, porque nosotros somos hijos de Dios, y siempre la gente nos está mirando como cristianos qué es lo que hacemos o qué es lo que o cuando pecamos. Entonces somos como representantes e hijos de Dios, tenemos que tratar pues de seguir sus escrituras. Y yo tengo un caso que realmente me vino a la mente, porque como usted sabe, pastora, pues yo tengo una casa de oraciones allá en Ecuador, y cuando empezábamos a hablar pues con los pastores para que hagan ofrendas, las personas que van allá, más que sea para ayudar con algo para el transporte de los pastores que tienen, y sin embargo los pastores a mí me dijeron no, porque la gente aquí que viene es muy pobre y no tienen ni para ofrendar. Pero yo le explicaba que eso está en las escrituras, y más que sea el que no tiene, que por lo menos reciba la bendición, o más que sea un centavito, lo que sea, porque yo digo, la gente hasta para un cigarrillo ha de tener, pero puede darle a Dios más que sea algo. Sin embargo, el pastor pues me dijo que no, que lo iba a pensar y que después lo iban a ver hacer. Y pasó unas semanas, cuando yo estando ahí participando en ese día que estaban llevando pues la prédica, yo más o menos ya cuando se iba a terminar, yo le dije al pastor, yo quiero ofrendar, porque yo sé que Dios lo multiplica. Cualquier cosa que uno dé a nuestro Señor, recibimos la bendición nosotros también, el que ofrendamos.
y yo quería recibir la bendición. Entonces yo le dije al pastor, yo quiero ofrendar. Entonces él ahí se acordó y empezó, sí, vamos a ofrendar, y empezó a sacar la canasta para pasarla a la demás gente. Entonces fue en ese momento que yo dije, hay que enseñarles a la gente, porque no solamente es que recibe, pero en las escrituras está que la ofrenda es también una demostración de lo que Dios nos da o no sé, como dicen, nos da los frutos el doble, ¿no? Amén, amén. Una mente lista, perfecto. La otra persona es el hermano Pedro, con Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Excelente, hermana Mariana. Amén. Buenas noches a todos mis hermanos y bendiciones. Primera de Pedro 5, 2. Mente lista. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Bueno, ahí también Jesús hace mención en Juan, donde le pregunta a Pedro que si lo ama 3 veces. Pedro se entristece, ¿no? Parece que no estaba listo psicológicamente de esa pregunta. Pero aquí está confirmando la orden que tenemos todos nosotros. Yo le doy gracias a Dios por esta gracia que nos mandó, y gracias a la pastora que nos puso por esta linda escuela. Pastora, me voy a salir porque voy a hablar propio de la guerra espiritual en este nivel que estamos privilegiados. Ya sabemos que lo tenemos que hacer, ya estamos programados para evangelizar. Y les quiero decir que es bonito tener en una escuela, como decir, una escuela militar, hermanos en guardia, porque todos no podemos estar todos los días de guardia y todas las 24 horas. Son de 3 y 4 turnos en el día, que oren por nosotros y prepararnos en una escuela militar donde prácticamente es de alto rango. Esto es un nivel que, a pesar de que son pocos y muchos años, aquí se está aprendiendo lo que el Señor nos está mandando, la guerra. En Jueces 3 habla de eso, ojalá se lo lean del 1 todo el capítulo, donde prueba a su pueblo de Israel para que aprendan la guerra, y lo estamos viviendo. Escriban Jueces 3, todo el capítulo, para que aprendan la guerra. Y ve que pecaron y mandó principalmente a uno, creo que fue al sobrino de Caleb, para que los liberase. Y lo veo que estamos atentos, tenemos que estar listos. Un guerrero tiene que tener el uniforme cada vez que esté de guardia, listo. Dice, tenemos que estar listos a escuchar y lentos al responder. Como ayer se habló también, cómo actuar. Uno cuando se prepara con la palabra de Dios, que dice que conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Cuando estamos llenos del Espíritu, ya no le damos campo al campo de la mente guerreal. Siempre nos debemos acordar que tenemos un Jesús, y si estamos llenos de la palabra no le podemos dar lugar al enemigo. Es una mente que va a estar lista, renovada. Cada vez que vengan dardos tenemos el escudo, el casco, que tenemos que rechazar cualquier ataque y vivir la palabra. Así que no le digo experiencia porque somos muchos y le voy a dar el tiempo. Es lo que le quiero decir, y eso es poco, pero es sustancioso como guerrero. Espero que todos salgamos como cadetes, tenientes, coroneles, y ve que no importa el soldado, el que llega de ayer se gradúa como teniente y sigue la carrera y subiendo de nivel. Así que los felicito porque están en buenos caminos. Gracias y buenas noches y bendiciones. Gracias, hermano Pedro, por su intervención. Vamos con la hermana María Antonieta. Pastor, yo le voy a pedir un permiso más tarde. De pronto me retiro, pero porque por acá está lloviendo y debo acompañar a mi esposa al trabajo yo.
Ok, está bien, hermano Pedro. El Señor le lleva con él y le vuelve a traer. Hechos, capítulo 17, versículo 11. María Antonieta. Pastora ya. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo y Bernabé, su primera gira misionera a Chipre, o Cipro, una isla, después de la muerte de Esteban, Hechos 17:11. Bueno, en los últimos tiempos va a haber personas que se van a convertir a Dios, personas que de repente no escucharon, pero al final va a haber un evangelio que van a escuchar todas las personas que, que dice lo que dice en Mateo 24:14, ¿no? Que antes que llegue el fin, todos van a escuchar. Y fueron esos nobles los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Bueno, pastora, es lo único que he estudiado y pues lo que digo es que el Señor viene muy pronto. Está en Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros tenemos es que tenemos la luz, y Mateo 24:14 dice que nosotros vamos a predicar antes que venga el fin. A toda criatura, a toda persona, lo que sabemos tenemos que compartir. Ese es nuestro trabajo de todos nosotros. Gracias. Ok, gracias María Antonieta. Aporto y refuerzo un poco más de lo que mis hermanos han dicho, ¿verdad? Una mente lista, una mente preparada para el servicio a tiempo y fuera de tiempo. Y es una mente que está conectada y está dispuesta para hacerlo todo con amor, ¿sí? Porque hay personas, por ejemplo, que usted le diga, mira, ¿me pueden hacer el favor de llevarme a aquel lugar? Bueno, vamos. Esa persona no está lista para el servicio. Esa persona no tiene amor para lo que hace. En cambio, qué lindo cuando alguien te pide un favor o tú vas a hacer un ejercicio o tú vas a hacer un favor o un servicio y tú lo haces y esa mente está preparada para servir con amor. Que esa persona se sienta feliz de saberte no incómodo por estar haciendo lo que estás haciendo a ese ser. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, gracias, hermano Pedro, la hermana Mariana y María Antonieta. Por eso hablaba la hermana Mariana, ¿verdad? El punto de la ofrenda, de que siempre va a haber que dar. Pablo decía, de su pobreza dieron de más, refiriéndose a una iglesia que era sumamente, aparentemente muy escasa, pero siempre hay algo que dar. Yo recuerdo que una vez estuvo Benny Hinn en Venezuela y a mí me tocó ir a la campaña y recuerdo, ay Señor, qué pena, yo no preparé una ofrenda para traer, qué vergüenza cuando iban a pasar la fiesta, porque estaba en medio de los servidores y en medio de ese servicio yo no preparé nada. Cuando me voy a dar cuenta, el Señor me dice, sí tienes. ¿Qué, Señor? El reloj. Y ofrendé mi reloj. Entonces, siempre hay, y también esa ofrenda es un servicio. Cuando servimos a otro, dice la palabra que no se lo hacemos al hombre, que se lo hacemos para Dios. Y si lo hacemos todo como para Dios, es una ofrenda que estamos dando. ¿Sí? Entonces, que el Señor pueda contar con cada uno de nosotros para darnos asignaciones. Y que esa asignación la hagamos siempre con amor. Tener una mente lista que no es que te vas a quejar por lo que el Señor te manda hacer. ¿Sí? Vamos con una mente pura. Alicia, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1.
Bueno, la palabra de Dios dice, asimismo, vosotras, mujeres, ustedes sujeten a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa, que dice dice la esposa cómo debe comportarse para llevar a Cristo a su esposo inconverso. Debería sentirse como es la manera de cómo debe tratarlo. Debe someterse a su marido, respetarlo, pura con su espíritu, suave, pasible. Debe tratar de ganárselo a su esposo, más con su conducta que con sus palabras. Amén, amén, hermana Alicia, amén. Y también dice como también cuando uno acerca cuando se debe, como dice, conducta y las palabras. Ser dispuesta, suave, apacible y procurarse honrarlo con dignidad y ayudarle a su esposo en la familia y todo eso. Y también los niños que tienen la mente pura, el corazón y la mente pura, y cuando uno es bautizada, acepta a Cristo y es bautizada, entonces uno prácticamente vuelve a ser como un niño recién nacido, y hay que tratar de tener la mente pura y el corazón puro. Excelente, hermana Alicia. Una mente pura nos hace actuar correctamente y evangelizamos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Cuando tenemos una mente pura, no va a haber una disociación entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, eso es importantísimo. A trabajar, lista, dispuesta, preparada, una mente pura, para que todo lo que hagas sea correcto y tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Ahora vamos con la que quedó pendiente de la mente renovada con nuestra hermana Liliana. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amén. Dios le bendiga, hermano. Mente renovada. Romanos 12, 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quisiera que en este versículo resaltemos 4 palabras: conforméis, transformaos, renovación y voluntad de Dios. Ahora, cuando en este versículo habla de conforméis, yo busqué en el diccionario, porque muchas veces parece que entendemos una palabra, pero cuando la buscamos nos sorprendemos y resulta que abarca más de lo que nosotros pensábamos. Conformarse implica asignarse, amoldarse, ceder y sujetarse. Quiere decir que nos habla que no debemos de sujetarnos a este mundo. Hemos vivido mucho tiempo sujetos a este sistema, a este gobierno. Entonces,
nos llama a transformar, a cambiar de forma, de aspecto, nos llama a la renovación, ¿no? A la acción, a un cambio. En conforméis, el Señor nos habla, dice que no conforméis a este siglo. El Dios de este siglo, el Señor nos habla que dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, y es lo que nosotros estábamos por mucho, y es como la gente sigue estando, cegada al Dios de este siglo. La transformación, la única transformación que es duradera y es eficaz es transformar nuestra mente a Cristo Jesús. Gálatas 2:20 nos habla de que con Cristo Jesús estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Este versículo nos habla de cómo debe ser esa renovación en nuestras vidas, de cómo debe de ser esa transformación en nuestras vidas. Yo creo que este versículo nos habla de los paso a paso, de lo que nosotros tenemos que, los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y por último, la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Juan 5:30 nos dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y es la voluntad que debemos de seguir, la voluntad de Cristo. Debemos ser transformados, debemos seguir ese ejemplo de Cristo. Nos hablaba de un ejemplo. Pablo es un ejemplo vivo de cómo él era antes, de cómo vivía en ese siglo, de cómo vivía, cómo perseguía a los cristianos, cómo fue transformado por nuestro Señor Jesucristo, cómo fue renovado y cómo su vida fue sujeta a la voluntad de Dios. María Magdalena también es un ejemplo hermoso de un cambio, de una vida marcada por el dolor, de una vida marcada por la prostitución. Y sabemos, nos habla también de que Satanás no hace nada nuevo. Él baja lo mismo, con el mismo pecado, de la misma forma hasta el día de hoy. Así que, pues, muchas gracias, hermanos. Esta era mi palabra. Excelente, excelente. Vamos con Rafael. Una mente sobria. Tito, capítulo 2, versículo 6. Amén. Una mente sobria. A los jóvenes recomiendarles que aprendan a controlar sus malos deseos. Tú mismos tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñale a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Bueno, yo lo que entiendo es que en la actualidad los adultos tenemos mucha queja acerca de los jóvenes. Y cuando tratamos esta problemática de la juventud sobre la rebeldía, su falta de organización, la pereza, su falta de respeto, etc., tendemos a culpar a alguien más, al colegio, a la escuela, a los amigos, bueno, a la sociedad en general, ¿no? Pero los adultos casi nunca nos cogemos nuestra parte de responsabilidad en la formación de nuestros niños. Eso me corresponde un poquito por todo lo que yo he pasado en mi vida. Porque nosotros adultos tenemos que ser un modelo a seguir para la niñez, adolescencia y juventud. Que pueda haber ese ejemplo de respeto hacia los demás en su trabajo, a su pareja, a su familia,
y que enseñemos a nuestros hijos que aprendan a perdonar, que puedan ver en nosotros un ejemplo, ¿no?, de perdón, de orden y que seamos organizados. Para que ellos hagan eso, ¿no?, de hablarles de Dios, de ir a la iglesia, leer la Biblia, que oren. Pero si no ve eso en nosotros, es un poquito complicado para tener esa autoridad y exigir, ¿no? Y cuando tenemos autoridad empezamos a imponer, comenzamos a amenazar. Por ejemplo, si tú no lavas los platos, no te vamos a dar un premio. O si no vas a hacer la compra conmigo, tendrá consecuencias. Eso es un error fatal. Nosotros somos llamados a ser modelos para nuestros hijos. Somos llamados a reflejar a Cristo a nuestra juventud. Si le decimos que no haga lo malo, por ejemplo, la droga, el alcohol, padre alcohólico, madre también, o cualquier vicio, ¿no? Pues si nosotros lo hicimos, ¿con qué autoridad podemos hacerlo? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza, gran vergüenza, porque cuando llegas a una edad, pues te das cuenta de todos los pecados y todas las consecuencias que te llegan encima por falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Nuestras acciones valen mucho más que nuestra palabra. Nos responsabilizamos a nuestros niños de nuestros antepasados, de nuestra juventud, de lo que hemos pasado nosotros, y queremos pues hacer lo mismo de lo que hemos aprendido, y es un error. Hay que avanzar en Cristo y conocer la Biblia, que es el único camino de la verdad. Pero, por ejemplo, nosotros cuando éramos pequeños, bueno, tú, Angélica, has tenido mucha suerte, que desde pequeñita estuviste en una familia cristiana y con bastante sabiduría y bastante fuerza en el espíritu. Pero yo, de familia católica, pues íbamos a la iglesia y yo no comprendía el por qué yo tenía que ir a la iglesia a ver a una madera, ¿entiendes? Entonces, más que nunca en estos tiempos necesitamos tener el modelo que necesitan ellos, la verdad, que nuestros hijos puedan tener discernimiento en la vida, y que Dios proteja a nuestros hijos, y pidámoslos al Padre que nos dé la fuerza como adulto y como siempre sabiduría para dar ese ejemplo. Amén. Amén. Ahí el apóstol Pablo está enseñando, ¿verdad?, que a Tito exhorta a los jóvenes a ser prudentes, porque una mente sobria es una mente prudente, una mente, como decía Rafael, que le ayuda a discernir el joven entre las consecuencias en sus actos, para que escoja vida y no muerte, bendición y no maldición. Si eso le dice el apóstol Pablo para un joven, ¿qué quedará para los demás? Desde joven ejercita tener una mente sobria, una mente prudente. Saúl le decía a David: condúcete con prudencia en todo lo que hagas. Entonces tenemos que desarrollar sobriedad, prudencia en todo lo que hagamos. Si eso es una exigencia para un joven, a medida que van pasando nuestros años, eso es mayor demanda para cada uno de nosotros, porque asocian edad con sabiduría. Así que hay mucha demanda sobre todos. Ok, continuamos entonces. Gracias, hermano Rafael. Muy bien. Vamos con la mente sana, Águeda, primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 7. La voz. Águeda está. Águeda. Ay, Águeda como que no se pudo conectar.
1:7. Capítulo 1, versículo 7. Si la hermana Águeda no está. Estoy, pastora. Ok. Estoy aquí. Adelante. Sí, a mí me tocó la mente sana. Sí. Y la cita bíblica es de 1 Timoteo 1:7. Y la palabra de Dios dice, pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Esta palabra explica en el contexto Pablo cuando decía que la ley era buena, porque la ley viene a marcar pautas para los que transgreden la ley, para los que no son justos, para los que son desobedientes, para los impíos. Y el justo no tiene nada que temer de la ley, porque entonces no le afecta la ley, no le marca las consecuencias de sus actos. Eso explicaba Pablo en esta parte, pero en ese contexto yo entendí, pastora, un poco una parte donde dice la falsa doctrina. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Este mensaje, pastor, a mí me habló, voy a decir un poco mi experiencia personal, mi testimonio. Este mensaje a mí me habló porque yo no tenía una mente sana. Yo en nada tenía una mente sana, al contrario, ¿verdad? Sabía mucho de normas, de leyes y exigía mucho de una vida. A los que convivían conmigo sean justos conforme la ley lo dice. Y entendí con esta palabra, con varias situaciones difíciles que me ha tocado vivir, entendí que yo no tenía una mente sana, que yo tenía un corazón totalmente al revés, un corazón que no hacía lo que la palabra de Dios decía, solamente la escuchaba y era una simple oidora de la palabra. En nada la he aplicado a mi vida hasta esta escuela de guerra en la que fui confrontada verdaderamente con mi yo, con mi orgullo, con mis vanidades y con mi mente enferma, un corazón enfermo, descarrilado. Porque entonces fue cuando yo pedí al Señor que me explicara y me enseñara Él de cómo se ama, cuál es el amor de lo que Él habla en la palabra, porque yo no entendía, yo exigía, entonces yo no daba, yo no entendía lo que es el amor de Cristo que Él pide como primer mandamiento, el amar, y eso viene de un corazón limpio. Y por supuesto, yo no tenía un corazón sano, yo tenía un corazón enfermo, en problemas, y por supuesto no entendía lo que era el amor de Jesús. Y de eso sirvió esta lección, pastora. Fui confrontada y entendí que el Señor me tuvo misericordia de mí, en mi desierto, en mis procesos, y logré, me encontró Él. Me dejé encontrar por el Señor a su manera, y Él obró en mí esa transformación, empezando a sanar mi corazón. Y de eso es lo que yo puedo hablar, de eso es lo que yo entendí en esta escuela y en esta palabra, ¿verdad? Que me tocó de la mente sana. El Señor me curó, me mostró que yo no tenía un corazón sano y por ende la mente tampoco estaba sana. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, pastora, de esta parte que me tocó a mí. Y gracias por esta oportunidad maravillosa de este discipulado, en donde
aprendí muchísimo, estoy aprendiendo y el Señor está capacitando mi vida para dar, para amar y para dar en servicio. Muchas gracias. Esa es mi apreciación de este versículo. Bueno, fíjate, excelente, ¿verdad? Una mente sana, como lo dice esta palabra, no es aquella que quiere enseñar, pero tiene otra vida, una doble vida, una doble moral. Dicen una cosa, pero hacen otra. No, una mente sana, lo que se dice, se vive, se hace. Entonces, gloria a Dios, todos, el Señor quiere que tengamos una mente sana, no una mente dividida, para que no pueda operar entonces el doble ánimo, ¿sí? Muy bien, mi hermana Águeda. Vamos con Magda, una mente de amor. Qué punto tan bueno le tocó a Magda. Mateo, capítulo 22, versículo 37. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén. Mateo 22, verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, Dios nos ama porque Él es amor, esa es su naturaleza. Y nosotros, pues, cuando nacemos de nuevo y nuestra mente es renovada, tenemos la naturaleza de Dios entre nosotros. El amor de Dios no es el amor humano, es un amor divino. Y Jesús dijo en Juan que Él quería que con el amor que Dios lo amó a él, nosotros también existieran nosotros para que Él siguiera existiendo, como digo yo, un momento, que para que el amor con que Él lo amó esté en nosotros, para que Él permaneciera en nosotros. O sea, que tuviéramos la mente de Cristo, que se entrega al servicio, que da todo sin esperar nada a cambio. Como ese el mayor pues de los mandamientos. Entonces si tenemos ese amor de Dios, ponemos nuestra vida por nuestros amigos, amamos a nuestros amigos y a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, amamos a los que nos aborrecen, a los que nos persiguen, ultrajan. No es humano, es divino. Y esa es la mente que Él quiere que querramos. Sí, con el amor, y si siempre ¿cómo se dice? Nuestra intención y todo lo que hacemos, lo hacemos con amor a nuestro Padre. Incluso así cometamos errores, Él nos va corrigiendo y no hay nada indebido, porque ¿cómo se dice? Cuando está el amor por Él, que fue después que Él nos amó a nosotros, porque nosotros no lo amamos antes de que Él nos amase a nosotros. Y como Él lo hace todo por nosotros, pues Él nos muestra todas las, ¿cómo se dice? Las, las facetas es que, como digo yo, no aprendí inglés y se me olvidó el español. Las facetas del amor Él no las va mostrando, no las muestra. Así como dice en la primera de Corintios, que muchos los conocemos, que es sufrido, que es benigno, no se benece, no es ansioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no hay injusticia, busca la verdad,
busca la palabra, Cristo que es verdad, sufre, todo lo espera. Esa es la mente de Cristo, que aún en la cruz cuando lo estaban matando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, Sí. hermana Magda, muy bien. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Excelente. Para afirmar lo que has dicho, tenemos que saber que el amor no es un sentimiento. Ay, es que no siento amor. No, el amor es una decisión. Porque pregúntenle a Jesús si él sentía ir a la cruz. No lo sentía, pero lo hizo por amor. ¿Qué pudo haber? ¿Usted cree que el Padre, cuando le tocó desprenderse de Jesús, que es aquel que todo lo llena en todo, él sabía el vacío que se iba a causar, lo que iba a padecer su hijo en el sistema del mundo, que lo hizo porque sintió? No, por decisión. El amor, la mente, una mente de amor te lleva siempre a decidir conforme al reino de Dios. No importando, por eso es que la palabra que ella hablaba en 1 Corintios es sufrido el amor, porque hay decisiones que te van a hacer sufrir, pero son hechas por amor, ¿sí? Es benigno. Entonces, tenemos que desarrollar todas estas cualidades mentales, requerimos desarrollarlas diariamente, mi amado. Vamos entonces, excelente, Magda. Vamos con Lucina, hermanos, me dan 2 minutos, requiero ir al baño. Tomo mucha agua, pero no sé si me quieren esperar o pueden avanzar. Romanos capítulo 7, versículo 25. Adelante, Lucina, porque pongo duro la corneta. Adelante. ¿No están ahí? ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. A mí me tocó mente servicial. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto quiere decir, yo lo que entendí, que yo quiero hacer una cosa, pero la carne que nos deja, que es en la que vivimos, no lo realizamos. Por ejemplo, yo quiero orar y la carne me dice, no te levantes, ahí quédate donde estás. O quiero perdonar yo a alguien y el egoísmo no me deja. Eso entendí yo. Y la otra versión de esta traducción Nueva Viviente dice, gracias doy a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclava del pecado. Ok. Una mente servicial. Romanos 7, versículo 25. Mi hermana Lucina, perdóname, ¿puedes volverlo a repetir? Muy bien. En la Reina Valera nos dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor.
Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclava del pecado. Les decía un ejemplo, que quiero orar y mi cuerpo pecaminoso no me deja que me levante. O si ofendí a alguien, en mí está ahí, va a pedir perdón, pero algo de mí me dice, no vayas. Ajá. Excelente. Muchos más. Pero si desarrollamos la mente servicial, entonces esa mente va a estar por encima de esa carnalidad y va a gobernarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, a la verdad, mi espíritu quiere, pero la carne es débil. Y si la carne es débil, ¿por qué no la dominas? Se puede dominar porque es débil. Entonces hemos agarrado, no, lo que pasa es que tengo una carne débil, no, esa carne la puedes dominar. Crucifícala para que veas muertica, la vas a dominar. Tenemos que desarrollar ese espíritu servicial. Aunque la carne no quiera, tenemos que desarrollarlo. Sirve a tu familia con amor, aunque no quieras. Mujeres, esfuérzanse por hacer un buen alimento, una buena comida a su familia. Sí, esfuércense por hacerlo, por alimentar bien a su familia. Eso es parte de igual hombres, esfuércense por complacer a esas mujeres, a esas esposas, por decirle cosas hermosas, servirlas. Mire, si a su esposa le gusta que usted que le lleve agua a la habitación, a la cama, antes de dormir, llévele su agua, sírvala. Eso es una mente que desarrolla servicio, ¿sí? Aunque tu carne no quiera, pero la acostumbras y llega un momento que ya esa carne sabe que no manda lo correcto, porque desarrollamos la mente de Cristo. Vamos con Leticia. La hermana Leticia tiene una mente persuadida plenamente. En Romanos capítulo 14, versículo 5. Leticia, adelante. Aquí estoy presente. Buenas tardes. En la traducción de la Biblia Nuevo Mundo, dice Romanos 14:5, un hombre considera que un día es más importante que los demás, mientras que otro considera que todos los días son iguales. Cada uno debe de estar completamente convencido de su propia mente. En Estudio TOS, Biblia dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. Y bueno, busqué en varias versiones. Por ejemplo, en la de Biblia Yahweh dice, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido según su propio sentir. Me puse a investigar el significado en el diccionario de persuadir. Esto significa convencer o inducir con razones a una persona a que crea o haga una cosa. El significado en el diccionario también plenamente significa totalmente con plenitud, vivir plenamente, plenamente disfrutar, estar plenamente convencido. Según lo que yo entiendo es que en todo tiempo tenemos que tener una mente persuadida plenamente para cuando lleguen esos pensamientos, esos ataques de pensamientos reprobados, tener esa mente, persuadir nuestra propia mente con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ésta sea reseteada, como lo comentó en la clase pasada, de convencer mi propia mente, inducir mi mente a la palabra de Dios y someter todos esos pensamientos que son dardos del diablo. Y entonces entonces es vivir plenamente y desechar todos los pensamientos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Eso es lo que yo entendí. Excelente, hermana Leticia, excelente.
Así es, cuando tú tienes plenamente convencimiento de lo que dice la palabra de Dios, el diablo no te va a poder persuadir para llevarte a su terreno, sino que tú vas a rechazar, como estás bien diciendo, ese pensamiento, y ahí es cuando vas a tomar el control y lo vas a llevar cautivo. ¿Por qué? Porque nadie te va a mover de esa convicción que tienes, sí. Muy bien. Eso es todos los días, hermana, en todo tiempo y en todo momento. Aún dormidos llegan esos pensamientos, aún en las situaciones que causan temor, que causan angustia, que causan esa debilidad en uno. Pero si uno tiene una mente persuadida en la palabra, sumergida, alimentados en la palabra, por supuesto que vamos a poder desechar todos esos dardos y tener esa mente renovada, cambiarlos por los pensamientos de Cristo, tener la mente de Cristo en nosotros. Excelente, así es. Vamos con nuestro hermano Richard, una mente ferviente. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Amados hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Pastora, Dios le bendiga. Bueno, Richard. El hermano Pedro hablaba de que hay tenientes, coroneles y generales. Yo recién he entrado ayer, así que no tengo ni la ropa todavía. Pero bueno, ahí vamos. ¿Eso crees tú? Estoy esperando que el Señor me vista. Bueno, a mí me toca mente ferviente. Estaba leyendo a ver qué es ferviente y dice que es algo que es un celo, es un ardor, es algo que está encendido, algo que hierve, algo que está en ebullición. Y leyendo la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 7, dice la palabra de Dios así. Y no solo con su venida. Vamos a leer un poquito antes para entenderlo mejor. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, y de manera que se regocijaba aún más. Aquí podemos ver que Pablo, aunque estaba pasando aflicciones, porque en el título de este tema 7 habla de regocijado Pablo al arrepentirse de los corintios. Entonces podemos ver que él tenía un celo, estaba ardiendo cada vez ver que el pueblo que se había equivocado comenzó a arrepentirse, comenzó a cambiar, comenzó a buscar. Y también en la palabra de Dios habla de la efervescencia, como cuando Pedro estaba preso. Podemos leer Hechos 12:4. No me toca pero necesito ponerlo como un ejemplo. Dice, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo entre los... Perdón, esta es una versión. Ahora sí. Dice, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero, viene un pero importante, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia estaba ardiendo, ebulliciendo, estaba orando por la vida de este varón. Así que vino un ángel y lo sacó. Así tenemos que estar nosotros día a día, aunque nos cuesta, es verdad, como dice la hermana, que la carne a veces nos cuesta orar. A mí me cuesta mucho, pero yo le pido, Señor, ayúdame, por lo menos en alabanza, Señor. Yo no sé orar, pero tú, Señor, eres el que me llena, Señor. Tú eres el que me da esa fuerza, Padre. Yo quisiera ser como esos varones y esas mujeres que oran 4 y 5 horas. Yo ni 15 minutos, Señor. Pero te pido, Padre, que día a día nos ayudes, Padre, que seas tú llenándonos, Padre, de ese poder de tu Santo Espíritu, así como se derramó en Pentecostés. Así que yo le pido de esa manera al Señor que me ayude, porque si no, no llego a terminar el día. Bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos 15 minutos bien efectivos, mi hermano Richard.
Gloria a Dios por esos 15 minutos bien efectivos. El Señor irá haciendo aún más. Excelente, fervientemente, apasionadamente. Es que no suelta lo que está haciendo para Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos con Marianela. Marianela, ahora sí te toca. Discúlpame. Una mente dispuesta. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Correcto. Correcto. Bendiciones para todos los presentes. Bueno, me llamó la atención porque busqué en mi Biblia Reina Valera y en otra traducción viviente, pero voy a leer la de que cita la Reina Valera, porque es primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y la nueva traducción viviente dice: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tiene, no según lo que no tiene. Yo hago un ejemplo aquí cuando María, la hermana de Lázaro, unge con un perfume muy caro los pies de Cristo. Ella lo da con voluntad, con entusiasmo, porque era lo que tenía. Y estaba Judas, que decía, bueno, pero es que el perfume es tan caro que se podía vender, pero era lo que ella tenía, y con sus cabellos, ¿verdad?, secaba los pies de Cristo. Es el ejemplo más que me llamó más de la voluntad y el entusiasmo, y dio lo que ella tenía. Excelente, excelente ejemplo. Y también confirmo o afirmo un poco más, ¿verdad? Porque dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Y también tenemos el ejemplo también de María y Marta, ¿verdad? María estaba a los pies de Jesús, pero Marta estaba afanada. Lo que le estaba haciendo a Jesús no era de buena voluntad, ya se estaba quejando hasta de María. Y a pesar de que estaba haciendo un servicio para atender al maestro, pero Jesús dijo, de Marta, Marta, estás afanada. Y tenemos que tener cuidado con eso como iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Que lo que hagamos, lo hagamos de buena voluntad, como el ejemplo que ha dado Marianela. Esa mujer que se tiró allí a los pies de Jesús, se postró, y cómo derramaba ese servicio con amor. Con amor. Entonces tenemos que tener eso en la mente. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos entonces con nuestra hermana Ninoska. Nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas y nos queda media hora. Así que seamos aceleraditos. Decía, versículos llaves, claves, para como cláusulas de la guerra espiritual. Adelante, mi amada Ninoska. ¿Me oye? Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Te escuchamos perfecto. Sí, le escuchamos. Vale. Bueno, buenas noches, querido grupo guerrero del Señor. Bueno, yo hablando aquí con el Espíritu Santo, bueno, desde hace rato yo le decía al Señor, ¿cuáles son esas llaves? Y una de las principales llaves para estar en una guerra espiritual es que seamos hijos de Dios. Que seamos hijos de Dios. Y nosotros nos preguntamos por qué. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Nos preguntamos por qué tenemos que ser hijos de Dios que sea una llave para hacer guerra espiritual. Porque cuando nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Padre, como único Salvador y suficiente Salvador en nuestras vidas para la vida eterna, ahí el Señor automáticamente nos da poder, autoridad y legalidad en el mundo espiritual. Y Satanás lo sabe.
Y ahí nosotros vamos con todo el derecho que nos has dado, con toda la legalidad de ser hijos de Dios en el mundo espiritual. Ahora, otra llave más, el perdón. El perdón. No podemos ir a una guerra sin que perdonamos al prójimo. Porque dice aquí en la parte dice que el Señor perdona nuestras ofensas, el Señor perdona nuestras iniquidades. Él las perdona, porque nosotros no somos mejores que Dios para no perdonar al que nos ofende. Si nosotros vamos a una guerra, si nosotros nos metemos a una guerra, no perdonando al que nos ofendió, ¿verdad? Ahí tenemos puerta abierta al enemigo, y el enemigo lo sabe. Aquí en Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Nosotros somos mejores que Dios para no perdonar? No, jamás. Debemos perdonar al que nos ofende, al que nos hiere. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vemos a la persona. No, tenemos que ver qué es lo que opera en esa persona y decirle al Espíritu Santo: Señor, ¿qué está operando ahí? ¿Qué demonio está rondando ahí? ¿Qué se está manejando ahí? A la guerra espiritual y atacar directamente a ese demonio. Porque muchas veces, y a mí me ha pasado, que a veces, bueno, ¿y qué le pasa a fulano de tal o qué le pasa a ella? No, eso no es así. Tenemos que ver, tenemos que decir: Señor, abre nuestros ojos espirituales, Señor, danos más discernimiento para ver qué es lo que está operando para poder ir a la guerra con todo. Porque si no, ahí vamos, estamos fallando, pues, ahí estamos fallando. Bueno, pastora, si usted quiere aportar algo más en este punto. Excelente, porque uno de las claves, o sea, de las cláusulas más grandes de la guerra las armas más grandes de la guerra es el amor. Y el amor va de la mano con el perdón. Muy bien, excelente. Es contra el amor, Satanás no puede. Ha sido de batería contra el reino de las tinieblas. El amor es ácido de batería. ¿Saben cómo es el ácido de batería? Sí. Es terrible. Ok, vamos entonces con Lenis. Lenis tiene: ¿dónde está el principal campo de batalla de la guerra espiritual? Buenas noches a todos. El principal campo de batalla en la guerra espiritual es nuestra mente. ¿Por qué la mente? Porque es el lugar donde Satanás bombardea en todo sentido, porque él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras inseguridades, conoce nuestros temores, y es allí donde él ataca. Porque también sabemos que nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. O sea que si tenemos ideas erróneas, entonces también afectará nuestra vida, y nuestra vida será negativa. Asimismo, Satanás pone estos pensamientos torcidos, y eso, la forma de hacer que eso no se dé en nuestros pensamientos es a través de la palabra, porque la única forma de contraatacar a los pensamientos que Él está poniendo en nuestra mente es a través de la palabra de Dios. En 2 de Corintios 10, del 4 al 5, aquí nos dice muy claramente que tenemos que conocer la palabra de Dios lo suficientemente bien para ser capaces de comparar lo que tenemos en la mente con lo que Dios tiene en su mente.
Así que derribando todo argumento, toda fortaleza que tengamos en nuestra mente y llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Es de esa forma que podemos contraatacar en este caso. Amén. Excelente, excelente. Recordemos que si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, Satanás va a querer forjar la mente de él en el hombre, porque él es envidioso. Él quiere todo lo que le corresponde a Jesús. Excelente, mi amada. Vamos con la hermana Miriam. Miriam, ¿qué se entiende por los dardos encendidos de Satanás? Yelian, vaya preparándose para que al final nos dé un testimonio. Amén. Buenas noches a todos. Bendiciones. En Efesios 6:16 dice, tomad, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que todo podéis pagar todos los dardos del fuego del maligno. Son los pensamientos que ocurren en nuestra mente que nos desvían de los propósitos de Dios. Estos pensamientos pueden ser para el mal, como el enojo, la impotencia, el desánimo, la culpa, la incredulidad, el temor, la duda, la inseguridad en nuestros propios deseos carnales. Los deseos carnales son dardos de fuego que proviene de Satanás. Esta área de nuestra vida debemos entregarlas a Dios todos los días. Reconocer que necesitamos que nos dé fortaleza para no ceder en la tentación. Cuando lleguen estos pensamientos a nuestra mente, debemos llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús y recordar que el poder de Dios nos perfecciona a nuestras debilidades. Las batallas que enfrentamos nosotros, los cristianos, no son batallas físicas, son batallas que ocurren en nuestra mente. Los ataques de Satanás es un hacer mayores desde el momento en que venimos a los pies de Cristo. Él se desata en una guerra espiritual. El enemigo ha perdido un alma, pero el enemigo perdió. Entonces, pero él hará todo lo posible por hacernos caer. Estos dardos de fuego están constantemente en nuestra mente. Son como tipos por el enemigo, pueden arrojar como la duda. La duda es lo opuesto a la fe. Por supuesto, sin fe no podemos agradar a Dios. El temor es otro dardo. Es lo contrario de la confianza en Dios. En nuestra mente, confianza, el temor llega a los pensamientos como no puedo lograrlo, no puedo hacerlo, no tengo fuerza. Con eso el temor te paraliza y nos impide hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. En 2 Timoteo dice 1:7, dice, porque nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Claramente el texto bíblico nos revela que Dios está dando el dominio propio para desechar los temores del fracaso. La enfermedad son los problemas económicos en momentos de la crisis más comunes que nos lleva a dudar y tener sobre las promesas de Dios y tener cuidado de nosotros. Nos enfermamos y nos quedamos sin empleo y comenzamos a dudar si Dios tenga el poder de sanarlo. ¿Será que va a ser nuestro proveedor? El enemigo conoce que es nuestra mayor debilidad y nos ataca por el punto y nos hace ver que Dios no está cumpliendo con nuestras promesas, para así lograr desviar nuestra fe y apartarnos de nuestra comunión con Dios. La culpabilidad. El enemigo está enviando dardos a la mente y le impide sentirse digno del perdón que ya recibió al sentirse condenado cuando nos cometemos un pecado digno del pecado de Dios. Es una mentira del enemigo que quiere crearnos.
Dios sabe que si somos pecadores, por su misericordia, somos renovados día a día. El desánimo, muchos creyentes cuando vienen las pruebas, tienen luchas como enfrentar problemas familiares, problemas financieros, empiezan a perder la fe espiritual porque se enfocan en su prueba y le quitan la mirada de Dios. En estos momentos son los que el enemigo utiliza para bombardearnos en esos pensamientos negativos. Pensamientos malos. Estos pensamientos son comunes en nuestra mente. Sabemos que son malos, son los dardos que el enemigo nos envía, cómo hacerlo. En tentación proviene en nuestra mente. Como naturaleza carnal son aquellos como las bebidas alcohólicas, la drogadicción, el tener sexo antes del matrimonio, ganar dinero ilegal, la envidia, el chisme, la venganza de todo aquello, el deseo de la venganza, todo aquello en las áreas del que estuvo de vida son que nos alejan la voluntad de Dios. En 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, que cualquier cosa que lleguen los deseos de la carne son los dardos de fuego que vienen de Satanás. Los dardos de fuego son para probar cuánta fe tienes, cuánta fe es tu escudo sin ti. Escudo débil va a resistir, luego lo vas a lograr dañando. Si tu fe es débil, te debilitas más, pero si tu fe es fuerte, vas a soportar para protegernos de los dardos de fuego. Dios nos ha dado el escudo de fe como creyentes. Debemos ser preparados y fortalecer nuestro fortalecimiento de nuestra fe, meditante en el estudio de la palabra, en oración, en intercesiones, para que tengan esos dardos, el daño sea mínimo. Más fuerte, nuestra fe debe sostenerse sobre la roca en Cristo. Si estás sobre la roca, nadie podrá moverte de ahí. Amén. Amén, amén, amén. Ciertamente, los dardos de fuego son esos dardos esos pensamientos que causan una preocupación desmedida. Es algo que te causa angustia, que imagínense un fuego, te acalora esa situación. Entonces, por algo el Señor dice en su palabra que de su interior correrán ríos de agua de vida. Y el agua, ¿qué apaga el fuego? El agua. Apague esos dardos de fuego con el agua del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Excelente, mi amada Lucina, excelente. Vamos entonces con María Ángel y Fabricio, un breve resumen de las estrategias usadas por Satanás para batallar en contra de la mente. Bendiciones a todos, gracias por esta oportunidad. Es una bendición para mí hablar sobre estas estrategias porque gracias a este curso hemos aprendido muchísimo y nos hemos estabilizado, sobre todo en los ataques, en las estrategias que Satanás utiliza en nuestra mente. La primera estrategia que él utiliza, que según mi opinión es la peor, es cuestionar la autoridad de Dios, porque vamos contra nuestro Padre. Y llegamos a cuestionar la autoridad de Dios a través de la duda, porque a través de las pruebas, si tenemos una mente débil, o no estamos bien parados, o no hemos sido libres completamente, siempre el enemigo trata de que nosotros le demos la culpa a Dios de todo.
Él es capaz de movilizar la mente con pensamientos y manipularte hasta que llegues a ese punto donde él se sentirá vencido prácticamente, porque es terrible para nosotros como creyentes llegar a ese punto. Yo reconozco que pasé mucho tiempo en este problema, ¿verdad?, de manipulación en la mente, donde llegaba a cuestionar a Dios, pero debo decir que a través de este curso me he reforzado muchísimo. Luego también él utiliza el engaño y la seducción a través de los pensamientos. También en esta estrategia que él utiliza, él pone pensamientos en nuestra mente o imágenes, y allí nosotros decidimos si caer o no. Tenemos que estar alertas siempre en el espíritu y preguntándonos este pensamiento de dónde viene, cuál es el fin de este pensamiento que estoy teniendo, o de esta imagen, o de alguna palabra que nos hayan dicho. ¿Cuál es el engaño y cuál es la seducción? Siempre tenemos que estar analizando la mente de nosotros, qué está pasando sobre la mente, y preguntar quién es el que me está hablando, quién está mandando estos pensamientos. En ese modo nosotros podemos vencer al enemigo. Luego está la carne, porque utiliza también a través de la mente nuestras emociones. Entonces, la práctica de dar las emociones, las respuestas, el silencio, muy importante utilizarlo para dominar la carne, o sea, callar y dejar pasar un tiempo de calma sin responder inmediatamente. Tratar de ir dominando, no es fácil, pero ir dominando las emociones, y luego podemos pensar mejor y no caer en esa estrategia que él utiliza. La dominamos también crucificando cada pensamiento, en el sentido de que cuando llega el ataque a las emociones, no respondiendo, podemos pasar a crucificar estos pensamientos o estos ataques. Luego hay otra estrategia que él utiliza, es cegar la mente de los nuevos creyentes. Y pasa mucho cuando salimos a evangelizar o hablamos a nuevo creyente, comienzan el nuevo creyente con pensamientos, con estrategias que utiliza el enemigo en la mente de los nuevos creyentes, y son argumentos, ¿verdad?, que ellos van a siempre a decir para no querer creer en Dios. Al principio siempre pasa esto, y tenemos que estar preparados para combatir contra esos argumentos. Guerra de argumentos, lo llamo yo. Entonces, siempre tratar de, con los nuevos creyentes, cuando ellos tienen y te dicen, no, pero Dios no ha hecho esto, pero a mí me pasó esto, ¿no? ¿Por qué me pasó aquello? Tener siempre una respuesta a través de la palabra, y también con testimonio, que es muy importante. Otra estrategia que utiliza el enemigo es la depresión, cuando la persona se siente caída, cuando ya cayó porque ha hecho el combate con nuestra mente, donde la persona ya cae en desánimo y cae completamente en la voluntad de la carne. Esta es otra estrategia que él utiliza, y nosotros debemos estar apercibidos y no caer. Siempre darnos cuenta antes qué es lo que está pasando. Este pensamiento de tristeza, examinar la mente, este pensamiento de tristeza, ¿dónde me quiere llevar? Este pensamiento de desánimo, ¿dónde me quiere llevar? Siempre nos levantamos a través de la palabra de Dios y sus promesas. También está la decepción, caminar con la cabeza baja o haber perdido toda esperanza. Nunca jamás debemos aceptar perder toda esperanza, nunca. A último momento el Señor siempre responde, o en un modo o en otro. A último momento llega una respuesta, llega alguien que te levanta, llega alguien que te ayuda. O sea, el Señor nunca nos deja caer completamente. Nosotros tenemos que reconocer que Dios siempre está presente en nuestra vida. Así la batalla sea difícil, el momento que estemos pasando sea, no veamos salida, pero tenemos
que perseverar y declarar, como nos ha enseñado usted, pastora, en este curso, declarar la palabra, o sea, hablarle a esa situación a través de los versículos, como hemos estado practicando. Y también tenemos la rebelión. La rebelión es bien fuerte porque cuando la persona ya cae en rebelión, entra lo que es la ira, el odio, la terquedad, y son puertas de verdad bien peligrosas para el creyente. Entonces, bueno, estas son las estrategias que él utiliza, pero gracias a este curso y gracias a Dios, gracias a la palabra, gracias a muchas cosas que tenemos que poner en práctica, nos hemos reforzado muchísimo. Entonces ya no estamos esperando el contraataque, sino analizando qué es lo que está pasando, qué es lo que se está manifestando. Vamos a prepararnos para lo que está preparando el enemigo. Ya estamos en conciencia de que él está 24 horas como león rugiente preparando ataques contra nuestras vidas. Y bueno, yo le tengo que dar la gloria a Dios de verdad por este curso maravilloso. Benedizione a todos, che Dio li benedica, li protegga col sangue prezioso. Come diceva mia sposa, che in questo corso insegnò a non cadere nella trampa del nemico e ascoltare sempre la voce di Dio, perché Él tiene sempre la vittoria nella mano. E quindi nosotros estamos aquí con la palabra de guerra y de pronunciarla con amor, con firmeza, esa palabra, con sabiduría. Y después, como decía la esposa, stare adelante al nemico, non atrás, adelante al nemico, preguntarlo qué está pensando, qué está haciendo, qué hace conmigo. Nosotros estamos con la bendición de Dios, estamos hijos de Dios. Tú ya está consegnato nella cruz de Gesù cuando murió, que te metió abajo donde naciste en el infierno. En el nombre de Jesús benedijo todo. Gracias. Amén, amén, amén. Poderoso resumen. Gracias, amados esposos. Ahora vamos con Sofía. Sofía, tú nos haces un resumen de las estrategias espirituales para confrontar y vencer esos ataques mentales de Satanás en nuestras vidas. A ver, adelante. Amén. Dios les bendiga a todos, pastora y todos los hermanos. Amén. Amén. Pues a mí me tocó las estrategias espirituales para confrontar el ataque de la mente. Pues tenemos como primer lugar es dejar que el Espíritu Santo escudriñe nuestra mente, porque dice que Él conoce pues la profundidad, los pensamientos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Con que más no va a conocer, o sea, todo lo que tenemos nosotros. Y podemos leer Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues en primer lugar tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que escudriñe toda nuestra mente, todo nuestro ser. La segunda es la armadura espiritual. Se dice que esto no es algo que se quite o se ponga, sino que ya tenemos que llevar un estilo de vida en cuanto a lo que es la palabra. Tenemos aquí en primer lugar, o sea, de la armadura, el cinturón de la verdad, que esto va ligado pues con el Espíritu Santo. Amén. Y pues también, o sea, pues acabamos de leer Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23,
y podemos leer Salmo 139, del 23 al 24. ¿Le leo o dejo los versículos para que no ocupemos más tiempo, pastora? ¿Estás allí, amada Sofía? Amén, amén. 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Sí, amén. Yo sí le escucho. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Tenemos la siguiente armadura. ¿No se escucha? ¿No se escucha, pastor? Ahora sí. Era yo el problema. Amén. El yelmo de la salvación es el siguiente. Dice, el yelmo de la salvación, que tenemos que cuidar nuestra mente. Podemos leer ahí Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Bueno, pues siempre dije, el momento que yo vaya, siempre Dios tiene que hablar a través mío, porque si no habla, no estoy ahí. Tiene que haber unción siempre. Amén. Yo soy exigente con el Señor, para la honra y gloria de Él. Amén. Aleluya. Bueno, según Samuel 13:28 dice, y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo los he mandado, exhortaos pues, y ser valientes. Aquí hay una orden personal. Les dice, que los manda a matar, y los anima diciéndoles, esforzados y ser valientes. Como ven aquí, hermano, el beneficio de estas personas, ¿cuál es? Cumplir una orden. Amén. Y verán que Absalón da esta orden, que quiere decir Absalón, padre de la paz. Y un padre de la paz emite esta orden. Amén. Bien, Josué 1:9 dice, mirad que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí hay una orden. Te mando y te esfuerces, pero hay un beneficio. La diferencia es que la otra es personal del hombre, no hay ningún beneficio. Y la otra es pues obediencia al Dios Todopoderoso y tenemos nuestro beneficio. Aquí tenemos en Dios en Dios una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Y les doy un testimonio, así rapidito. A Josué, por ejemplo, lo posesionó Dios a Josué. Absalón, él por iniciativa propia se quería hacer rey, sustituyendo pues al rey Amnón, matándolo, ¿no? Bien, un testimonio. Ustedes conocen pues hospitales permalatos terminales, ¿no? Había un pastor en el Ecuador, ahí por la Tarazana, pues tenía que ungir orar por los enfermos y no oraba por una cama, porque había una señora enferma de cáncer, una chica.
que no se podía pues soportar el olor, ¿ok? Pero el Señor le dice, ora. Y entonces él no quería, pero a regañadientes oró, obedeciendo al Señor, fue obediente, que es uno de los requisitos muy importantes para estar con el Señor. Oró por esa señora. Pasaron el tiempo y una vez él estaba en campaña, al aire libre, en campaña, ¿no? Haciendo una predicación muy linda, pues, y de todas las personas, miles de personas que habían ahí, había una persona, una chica que saltaba cuando él predicaba y se gozaba en el Señor. Viendo esto, él se baja y se acerca. Y le pregunta, bueno, ¿cuál era el gozo? No, bueno, dice, ¿se acuerda, pastor? Usted no se acuerda de mí, pero yo le voy a recordar que el día que usted estuvo en el hospital para malatos terminales, la persona que estaba con cáncer era yo. Y aquí les digo el beneficio. Este pastor siempre buscaba, o sea, todo hombre tenemos una persona que nos agrada, algo que tenemos en nuestra mente, que tiene que ser así mi esposa, o siempre a la mujer el esposo, ¿no? Entonces, esa era la esposa que el Señor le tenía para él. Él obedeció, oró y tuvo un beneficio. Le entregó la esposa por medio de la oración. Era muy linda como él la quería. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga. Amén, amén. También en ese tremendo testimonio, en ese capítulo observamos, ¿verdad?, cómo el enemigo tuerce una palabra de Dios. Nada es más peligroso, ¿verdad? Porque cuando Satanás te cita la Biblia, nada es más peligroso cuando Satanás le cita la Biblia, porque es una estrategia ya que usa para atacar la mente. Él es manipulador con la misma palabra. Cuando te cita la palabra, Absalón ahí citaba, mire, la palabra, o sea, era lo mismo. Esfuerzo, o sea, pero para lo malo. En cambio, en Josué 1:9 era diferente. Bueno, hemos llegado al final. Nos toca un testimonio de nuestra hermana Yelian, ¿verdad? Creo que esta dinámica de las tareas, ¿a cuánto le gustó? ¿A cuánto le gustó la dinámica? Sí, ¿verdad? Creo que los miércoles vamos a hacer esto. Permiso, hermana Angélica, me había asignado una a mí, que era un breve resumen de Romanos 1:28 al 32. Perdóname, Belkis, es cierto. Yelian, dame 5 minutos. Vamos es verdad, Yelian, le asignamos esa tarea. Gracias por recordarlo. Adelante, mi amada Belkis. Bueno, yo tengo un poquito de miedo de escénico, pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Ajá. Bueno, primero lo voy a leer y luego voy a decir lo que ya entendí. ¿Ok? Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Atestando a todos. Espera que yo no veo bien por la luz. Ajá. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Bueno, entonces yo entendí de todo esto, que una mente reprobada es aquella que aún conociendo la verdad, que aún conociendo la palabra de Dios, ¿verdad?, no la aplica, sino que se deja llevar por los deseos carnales, y entonces allí cuando Dios también lo abandona a sus deseos carnales. Eso fue lo que yo entendí. La gente reprobada. Hermana, excelente. Y fuiste aprobada y aprobada, porque te pudiste haber quedado callada y bueno, no me consideraron, me dejaron por fuera. Ahí tu mente está bien alineada y bien dispuesta. Te bendigo, excelente, gracias. Gracias, amén, hermana, gracias. Ahora vamos con un breve testimonio de nuestra hermana Yelian Pérez.
y su hijo. ¿Es tu hijo, Yelian? Sí. Enzo. Bueno, saludos a todos, buenas noches, bendiciones. Sí, estaba participando en una vigilia donde estaba el apóstol Samir y pues nada, él ha dicho que el Espíritu Santo le había revelado de que había un niño que tenía el pie plano. Y pues bueno, sí, primero ha hablado una hermana que creo que se llama Ninoska, no recuerdo muy bien, y dijo que su hijo tenía pies planos. Y bueno, hicieron la oración, todo, y bueno, luego yo intervení, le dije al apóstol que mi hijo también, y que incluso se había visto muy mal en Italia porque tenía el pie totalmente plano, que se le inflamaban siempre los tendones, y pues nada, se quejaba todos los días, que le dolían los pies, le encantaba jugar fútbol, y pues nada, no podía porque los pies le dolían muchísimo. Y pues nada, aquí está Enzo, y quiere mostrar su piececito. Oh, gloria a Dios, con su... Uy, qué buen puente que tienes, qué buena curvatura. Sí, pues nada, para la gloria del Señor no se ha vuelto a quejar de que le duelen sus pies, y creo que hasta ahora no le duelen, ¿verdad, bebé? Eso, conociste, conoces, tienes una muestra del amor de Dios para ti. Jamás te podrás olvidar de ese favor de Dios en tu vida, ¿sí? Bendigo tu vida. Profeta de Dios. Amén. Bueno, él también cuando nació, él es un milagro de Dios porque él es prematuro, y cuando nació pues duró 8 días en incubadora, y los médicos decían que solamente un milagro de Dios lo podía sacar de allí porque todos los días sus gases arteriales bajaban y bajaban, hasta que un día el neonatólogo dijo que había ese milagro que lo podía sacar de allí. Pues nada había sucedido porque los valores de Enzo se habían normalizado de una manera que sorprendente, como que si nunca estuvo enfermo. Y el médico dijo que el único que había hecho eso era Dios, que Dios existía y que nada, él era una prueba fehaciente de eso, y que lo que el Señor había hecho con él era sacarlo repotenciado de allí. Oh, gloria a Dios. Lo que yo formo en el vientre, yo mismo lo sostengo hasta las canas, hasta la vejez, yo mismo lo cuido, yo mismo lo soporto. Entonces nació, vivió, y ahora le toca crecer sano y saludable, lleno de gracia ante Dios y ante los hombres. Te bendigo con la sangre de Cristo. Oramos por este hogar. Vamos a extender nuestras manos hacia Yelian y su hogar, su familia, y vamos a orar por su vida, ¿sí? Vamos a orar por la vida de Yelian. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, a Enzo, gracias, a toda su familia, Padre. Sabemos que tú tienes un plan maravilloso con ellos, Padre, y pedimos que venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, como se está haciendo en los cielos, hágase tu voluntad también en sus vidas, en su familia, en las finanzas, en la salud, en cada área de su vida, que sea tu amado Espíritu Santo, tu palabra, alumbrándoles, Padre eterno, alineándoles al perfecto plan que tienes para con ellos. Padre, gracias por esa bendición, Señor, de la vida de Enzo. Gracias, Señor, porque lo que tú decidiste engendrar, ¿quién impedirá que nazca? Y lo que tú decidiste que naciera, ¿quién impedirá que pueda crecer y desarrollarse? Gracias, porque la peor vergüenza de Satanás será cuando uses a este hombre de Dios para destruirle, deshacerle sus obras. Padre, gracias. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y tú eres ese cordón en medio de ellos, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Agradece cada día más a ustedes en el nombre de Jesús. Me pareció, a mí particularmente me gustó mucho escucharles, ¿verdad? Saberles entendidos en lo que estamos haciendo y fortalecidos. Mientras los escuchaba, el Espíritu Santo me dijo: la próxima clase la quiero de la fe. Quiero que le hables de fe.
Y yo dije, wow, Señor, es que toda batalla requiere fe. Y es muy importante que ese escudo esté, mire, bien arriba y fuerte. Así me dijo, yo estaba así, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, la próxima clase quiero que me enseñen fe.